buenos días. Retomamos entonces la mañana. Vamos a intentar, en lo posible, recuperar el tiempo de retraso que llevamos. Hago una brevísima introducción, primero para saludar a los ponentes que me acompañan a través de las ondas, como se decía antes. Tenemos a Euken Sese, que es el gerente de fomento de Donostia San Sebastián, la agencia de desarrollo de Donostia San Sebastián. Euken, muchas gracias por tu participación. Me alegra verte, aunque sea en la distancia, porque hace tiempo que no coincidimos. Hay que decir que la agencia de desarrollo fomento de San Sebastián, que si no recuerdo mal es sociedad anónima, si no recuerdo mal, es la decana de las agencias en España, porque sus orígenes se remontan a hace un siglo aproximadamente. Luego seguramente él nos lo podrá contar, o sea que muchas gracias por acompañarnos. Y está en la mesa conmigo Juan Luis Perdomo, coordinador de empleo en la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Aprovecho para disculpar la presencia de Manuel Amorós, gerente de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante, que no nos ha podido acompañar por una inconveniencia de última hora. Aprovecho también para daros sus saludos y al mismo tiempo pues, confío en que nos pueda acompañar en próximas oportunidades. Hago una breve introducción, no tanto desde la perspectiva del Foro de Ciudades por el Empleo. Para los que no me conozcáis, yo coordino la asistencia técnica del Foro de Ciudades por el Empleo, que es una red de ciudades, en este caso de más de 100.000 habitantes, que colaboran en el ámbito de las políticas activas de empleo, pero no queríamos, manteniendo un poco el criterio del Congreso, hacer, digamos, ponencias de parte, ¿no?, de cada una de las redes, sino intentar tener una visión un poco más alta, más elevada, en este caso de los problemas de financiación. Parece de las agencias y en general de las entidades locales que trabajan en los ámbitos que el Congreso trata. Parece obvio que en un Congreso haya un apartado de financiación. Es casi obligado hablar de este tema. Entre otras cosas, para que no nos suceda como nos ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, que es que nos olvidamos que las políticas, las de inversión, las de fomento, necesitan recursos y los recursos tienen que ver con este concepto de la financiación. Preparando un poco el Congreso y aprovechando que estamos en Medina del Campo, y si me permitís una pequeña derivada histórica, Medina, el alcalde lo ha dicho, tiene una relación muy singular con Isabel la Católica y con el periodo de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. En ese periodo en España se discutía también de financiación y había, por decirlo de manera muy resumida, y me disculparán los aficionados a la historia, como dos grandes líneas de planteamiento, ¿no? Una la representaba, y algunos lo recordaréis, el Gran Capitán, ¿no? El Gran Capitán tenía aquella manera de justificar las cuentas a través de eso que ha pasado a la historia como las cuentas del Gran Capitán, de una manera bastante simplificada, vamos a decirlo así, con poca precisión, ¿no? Picos, palas y azadones, millones, ¿no? Esta era un poco la manera de planificar. Lo importante era servir a Dios y al rey y ya veremos cómo lo vamos haciendo, ¿no? Era una postura que lamentablemente en algunos aspectos ha llegado hasta nuestros días, pero que no es muy edificante en términos de sostenibilidad y estabilidad, ¿no? Que es un planteamiento en cierto modo precario. Pero por otro lado, casi en paralelo, en el tiempo, un poquito más adelante, en la segunda mitad del siglo XVI, la Escuela de Salamanca, recordáis, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Juan Domingo de Soto, el padre Juan de Mariana, estaban estableciendo las bases de lo que hoy, y esto me remito a los textos, hoy son parte de las bases de la economía política moderna. Ellos formularon por primera vez los problemas de las políticas monetarias y el impacto que tenían sobre la inflación, que en España se estaba produciendo en ese momento por la llegada masiva
de plata y oro de las Indias, y también los primeros que formularon, a través de una manera muy simplificada, de una fórmula muy simplificada, lo que fue un esbozo de las políticas de estabilidad presupuestaria, con aquella idea que Juan de Mariana sintetizó con control del gasto, gravar el lujo y fomentar la producción. Esta idea es la otra vertiente de la estabilidad, la otra vertiente, digamos, de la seriedad en las cuentas públicas, que naturalmente no tuvo éxito en ese periodo histórico y, de hecho, le acarreó algunos problemas con la monarquía y también con la Iglesia. Bueno, yo creo que 5 siglos después estamos en ese debate. Estamos en el debate, no tanto, lógicamente, de la financiación en abstracto, sino de cómo hacer que esa financiación, los medios, fundamentalmente los medios económicos, sirvan a los objetivos. Y esto apela a una planificación, pero también a un marco de estabilidad presupuestaria. Lamentablemente, en la mayor parte de las políticas que se gestionan en el ámbito local, las formulaciones económicas son bastante precarias. Hay una dependencia de las subvenciones, hay una dependencia de programas muy coyunturales que terminan a corto plazo, hay poca generación de recursos propios. Quizá Euken después nos pueda hablar de este tema, porque ellos tienen bastante experiencia, llevan muchos años peleando en ese terreno, pero en general hay una cierta sensación de precariedad, con lo cual planificar acciones, planificar actuaciones con esa precariedad en los recursos muchas veces es difícil. No digo nada en el caso de las políticas activas de empleo. Seguramente Juan Luis también lo matizará, donde realmente vamos a ver qué sucede ahora con el anteproyecto de ley de empleo anunciado hace unos días y la presunta financiación local de manera indirecta a través de las comunidades autónomas, y ya veremos cómo el personal, al menos si eso se dice en el texto del anteproyecto, pero es también un planteamiento bastante precario, fundamentado en el hecho de que las corporaciones locales no tienen competencia en materia de empleo y, por lo tanto, son dependientes de la financiación fundamentalmente de los servicios públicos autonómicos. Bueno, yo creo que en un congreso es necesario plantearse esta cuestión como una cuestión central. O tenemos un marco estable, sostenible, respecto de los recursos, o es muy difícil planificar las actuaciones y trasladarles, digamos, una cierta seriedad de medio y largo plazo. En ese sentido, os recuerdo que siguen vigentes 2 leyes que afectan a este ámbito: la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley 2/2012, con todas sus derivadas, y la Ley de Racionalización y Modernización de la Administración Local, la ley del año 2013, que establece algunos criterios que, en parte, están pendientes de desarrollo. En el caso de las políticas activas, precisamente la ley de empleo intenta hacer, el anteproyecto de ley de empleo parece que intenta hacerlo. Todas estas cuestiones, naturalmente, no se pueden resolver exclusivamente en la discusión que podamos tener en un Congreso de Desarrollo Local. No se pueden exclusivamente resolver en el ámbito de las administraciones locales. Requieren un nivel de interlocución con las comunidades autónomas y un nivel de interlocución con el Estado. Por eso, quizá lo más interesante del Congreso pudiera ser, y a eso invito a los ponentes y a los asistentes que tengan ideas al respecto, que pudiéramos hacer propuestas lo más concretas posibles que luego puedan ser elevadas como conclusiones del Congreso al ámbito autonómico y al ámbito estatal. Antes de darle la palabra primero a Euken y después a Juan Luis, una advertencia. Hay preguntas, hay la posibilidad de realizar preguntas en la sala, como se hizo en la sesión anterior, pero también a través de la web, y en ese caso lo que haremos será recibirlas a través del chat y si hubiera muchas preguntas, pues intentaré filtrarlas para dar cabida. Por lo tanto, insto a todos los que nos están viendo también en streaming online, pues que vayan pensando las preguntas y las hagan llegar a través del chat de la conexión. Bueno, sin más, voy a darle la palabra primero a Euken y de paso le voy a pedir no solo que profundice en lo que él tenga bien, sino en que nos hable un poco de la experiencia que Fomento de San Sebastián tiene precisamente en la generación de recursos propios y, por lo tanto, en dotarse de una mayor estabilidad presupuestaria. Euken, cuando quieras, muchas gracias por tu presencia y participación.
Sí, muchas gracias a ti, Jaime. Hace tiempo realmente que no nos veíamos, seguramente ahora tenemos más canas ambos, pero realmente, bueno, es un placer poder compartir en este momento este foro, esta mesa contigo y, por supuesto, con todos los asistentes en algo que a título personal casi me ha llenado toda mi trayectoria profesional en el ámbito de la dirección, de la gestión fundamentalmente pública en la dimensión territorial de carácter local. Si me permites, a mí el tema de financiación realmente me parece que está un poco superado. A mí me gustaría seguramente hablar mucho más del ámbito de lo que puede ser la sostenibilidad económica. Nosotros verdaderamente nos movemos en un cierto pragmatismo, ¿no? Y somos conscientes que si no hay sostenibilidad económica, si no hay un cambio de modelo, difícilmente podremos abordar otro tipo de sostenibilidades más extendidas en este momento del discurso, como puede ser la sostenibilidad de carácter medioambiental y, sin apuras, hasta los equilibrios fundamentalmente sociales o la sostenibilidad de carácter social, ¿no? Nosotros tenemos, y tú lo apuntabas, y te agradezco, Jaime, pues que nuestra organización cumplirá el año que viene 120 años. 120 años de historia. Y yo creo que especialmente, si me tendría que hacer el esfuerzo de resumir en 2 palabras lo que ha hecho, yo creo que especialmente esta entidad, de la cual tengo ahora la suerte de poder gerenciarla, fundamentalmente ha emprendido y sobre todo también ha innovado, ¿no? Yo creo que estas seguramente son claves a la hora de poder entender pues, un poco nuestra base, digamos, de actividad, de actuación, ¿no? De acción, ¿no? ¿Por qué es importante la sostenibilidad económica? Pues fundamentalmente para desarrollar una estrategia, una autonomía en el ámbito de la estrategia y de los propios proyectos, ¿no? Surgía anteriormente el ámbito de que a veces hay que adaptarse, acoplarse, trasvestirse en función de los diversos órdenes, decretos, reguladoras, fundamentalmente en el ámbito de la financiación. Si conseguimos realmente por lo menos un umbral de esta sostenibilidad económica, seguramente podemos plantearnos seriamente y con rigor el desarrollo de nuestras propias políticas, de nuestras propias estrategias y de nuestros propios proyectos. Y lo más importante, yo creo que seguramente si esto se produce es la base para la gobernanza multinivel. Parece curioso que en un mundo en el cual en este momento el valor o el capital económico cada vez tiene menos peso, menos importancia y seguramente estamos hablando especialmente de las personas, del capital intelectual, del capital relacional, del capital instrumental. Parece curioso que hasta ahora, por lo menos, la relación que mantenemos generalmente con otros niveles institucionales está muy mediatizada por la subvención. Y yo creo que esto realmente es muy negativo porque yo creo que nos aleja un poco de poder centrar esta base especialmente en lo que puede ser la gobernanza multinivel. El consenso y los disensos que se pueden generar precisamente a la hora de establecer políticas en el componente interinstitucional, yo creo que es clave, y es clave fundamentalmente, pero reitero que en este momento creo que no hay experiencia, creo que tenemos todavía una administración en términos generales bastante caduca y piensa que exclusivamente el poder se encuentra en el poder. Y la verdad es que el poder se encuentra exclusivamente en los recursos, en el presupuesto y en la propia subvención, ¿no? Y en muchos casos hasta subvención condicionada, ¿no? Por llegar un poco al límite, ¿no? Entonces yo creo que verdaderamente un buen proceso de sostenibilidad económica seguramente nos puede acercar, por lo menos a defender coherentemente nuestros planteamientos, nuestra base fundamentalmente empírica de actuación en el campo de lo local. 2 ámbitos, yo creo, perdón, dos citas que a mí realmente yo creo que nos ha marcado bastante a nuestra organización, digamos que prácticamente está muy influenciada, aparte del legado histórico, obviamente, por 2 autores que me gustaría resumirlos. Uno de ellos es ya un profesor, murió Giacomo Beccatini, y especialmente él planteaba que el territorio no es simplemente el marco para la economía, sino un recurso económico en sí mismo. Y esto yo creo que es crítico, es clave a la hora de abordar fundamentalmente el territorio, ver qué oportunidades, qué modelos de negocio puedan surgir realmente en nuestro desarrollo. Es más, la plataforma en la cual nos encontramos del sector público es una plataforma excepcional, porque tenemos la posibilidad de integrar, de visualizar toda la globalidad, mientras que muchos agentes, muchos stakeholders que están operando ahí en el propio terreno tienen una visión mucho más sesgada, condicionada por un servicio, condicionada por un proceso, condicionada hasta por un producto, ¿no?
Entonces yo creo que hay una responsabilidad fundamental de cara, yo creo que a analizar y sobre todo de descubrir estas oportunidades económicas en el propio territorio. Y la segunda verdaderamente cita que me gustaría en este momento plantear, pues está muy relacionada con Mariana Mazzucato, ¿no? Porque es verdad que en la crisis anterior sacó una publicación muy interesante que se llamaba El Estado Emprendedor, y ahora ya en el 19 y el 20 ha sacado diversas publicaciones en torno al valor de las cosas. Ella realmente lo que planteaba en primer lugar era que el sector público, en muchos casos, es el que innova y deja la base para el desarrollo de las iniciativas privadas. En países, bueno, yo creo que tampoco en este momento cuestionables como es Estados Unidos, podríamos tener seguramente muchos garajes en los cuales desarrollan startups y nuevas iniciativas. Pero realmente si no hubiera habido una inversión importante por parte de la Administración, por parte del Estado, en este caso, es muy difícil que se puedan desarrollar en el ámbito del soporte de las propias comunicaciones, etcétera, etcétera, este tipo de iniciativas. Y la cuestión que surge ahí es, bueno, parece que únicamente en tiempos de crisis tenemos que plantearnos la socialización de los riesgos y sobre todo luego posteriormente privatizar los beneficios. En cierta manera, en este caso el Estado o las propias entidades locales somos capaces realmente de poder, yo creo, compartir o tomar parte, digamos, de esta tarta, ¿no? Yo creo que estas son, a nivel introductorio, dos claves que quería hacer. La tercera ya es entrar fundamentalmente en lo que es nuestra organización. Surge en el año 1902 y el año que viene cumpliremos 120 años. 120 años... Perdóneme, y seguramente no me tengo que retrotraer, como hacía antes Jaime, seguramente al siglo XVI, pero realmente no ha cambiado mucho. O sea, el objeto social con lo cual surge esta sociedad era engrandecer la ciudad en tiempos de la Belle Époque donostiarra, y hoy en día sí que es verdad que hemos sofisticado algo el lenguaje y sobre todo nuestro objeto social, pero básicamente yo creo que responde un poco a la transformación del modelo económico, a la innovación más de carácter productivo, pero reitero, a veces da la sensación que estamos moviéndonos siempre en modas conceptuales. Había un autor catalán que decía, y a mí realmente me sorprendió, que decía que cuando no somos capaces de cambiar la realidad, cambiamos el lenguaje. Y yo creo que esto es un tema realmente importante. ¿Qué cosas en estos 120 años se han podido modificar? Pues yo creo que fundamentalmente el concepto de pasar de una ciudad más basada en infraestructuras, más en ámbito tangible, a lo que puede ser la intangibilidad. Hoy en día cada vez más penetramos en conceptos y en desarrollos como el talento, como la innovación, algunos aspectos obviamente del ámbito smart, pero yo creo que esta seguramente será la gran diferencia. Y en nuestro caso concreto, y ya en una etapa más reducida de la historia, concretamente a partir del año 2000, lo que hicimos es externalizar la mayoría de servicios vinculados en este momento al empleo y al emprendizaje, bajo la cobertura de la propia Sociedad de Fomento o del Ayuntamiento de San Sebastián, pero siempre intentábamos fundamentalmente centrarnos en aquellas actividades que agregaran valor, no la totalidad. Seguramente, por ejemplo, del emprendizaje, algunos que realmente son procesos relativamente sencillos y que no requieren seguramente una atención especial por parte del sector público, y lo puede hacer, reitero, desde la cobertura del propio sector público, cualquier iniciativa privada. Lo importante es identificar aquellos a los cuales tenemos que hacer nuestros grandes esfuerzos, nuestra gran inversión, especialmente en nuevas iniciativas. ¿Cuál es el ADN, no? El ADN de nuestra sociedad, fundamentalmente yo creo que es el ADN de la sostenibilidad. Esto yo creo que es crítico. Pero, reitero, no es un concepto nuevo, no es un concepto de los años 90. Es un concepto que arrastramos, digamos, en nuestros genotipos que nos provienen del legado histórico, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, podemos significar que, por ejemplo, infraestructuras hoteleras de primer nivel que construyeron ya nuestros antepasados, 120 años después, nos siguen generando recursos sostenibles, recursos, en la mayoría, recursos constantes, digamos, en lo que puede ser nuestra explotación anual. Y esto nos deja fundamentalmente una responsabilidad muy importante, y es que las iniciativas que en este momento provoquemos, tienen que tener también este mismo carácter, porque los han hecho, los que nos han antecedido lo han hecho, y nosotros estamos en la responsabilidad también de que podamos proseguir. Da igual quién estuviera hace más de 100 años como gerente de esta sociedad, pero puedo decir que tengo una enorme gratitud hacia él, sobre todo cuando llegamos al final de año o trimestralmente, con, por ejemplo, el pago de los canos de diversos hoteles, ¿no? A partir de ahí, yo creo que la pregunta es, tenemos que entender, tenemos que aprender, tenemos que profundizar en los modelos de negocio.
durante muchos años, en estos últimos, no sé, 2 décadas, han ido surgiendo, sobre todo sectores que a veces parece que estábamos al margen de ellos. La energía, las comunicaciones, la digitalización, los propios equipamientos. Hoy en día, si nos preguntaran cuál es seguramente el segmento que más va a transformar las ciudades y más oportunidades va a dar al sector público y también al sector privado, sin lugar a dudas tendríamos que hablar de la movilidad. Pero, reitero, luego haré una brevísima reflexión de lo que son el ámbito de las energías. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos fundamentalmente recursos humanos, necesitamos fundamentalmente el desarrollo de competencias específicas, fundamentalmente para atajar adecuadamente para ahondar en este tipo de sectores. Y luego perfiles complejos que son los que vertebran, los que nuclean la dimensión política y la dimensión técnica. Esto es enormemente importante, porque a veces se produce una ruptura en lo que es especialmente la relación entre el corpus técnico y el corpus político. Y yo creo que en este sentido no podemos olvidar nunca, que la democracia fundamentalmente radica en que personas no expertas dirijan a personas expertas. Entonces esto realmente hay que combinarlo adecuadamente para que la motivación, la ilusión, la capacidad de trabajo, la implicación, sobre todo el corpus técnico, encaje también con las prioridades y con esas expectativas políticas. Y ahí yo siempre doy generalmente el ejemplo del comerciante. La responsabilidad nunca es del cliente. La responsabilidad siempre es nuestra. Y yo en el plano técnico defiendo esa máxima, es decir, la responsabilidad es técnica si no somos capaces de adecuarnos al perfil, a las exigencias y a las expectativas, yo creo que políticas. En este ámbito también yo creo que en el fondo tenemos que basarnos en proyectos. Durante muchos años en mi vida he sido capaz de promover algunos planes estratégicos. Les quiero también trasladar que últimamente estoy bastante desencantado de la planificación estratégica. Y bueno, ya si podemos ir a Latinoamérica, nos vemos que prácticamente hay un mimetismo de todos los planes estratégicos, por lo cual cada vez creo más en los proyectos, creo en la actuación y a partir de ahí profundizar o desarrollar estrategias específicas. Cuando hablábamos antes de competencias, yo creo que también es importante entender que hoy en día los proyectos son enormemente complejos. No vale con el recurso económico. Fundamentalmente tenemos que anteponer seguramente una gestión diferenciada que integre lo público y lo privado, que integre los propios departamentos municipales, que integre la capacidad seguramente de colaboración interinstitucional, que integre la pequeña y la gran empresa. Es decir, hoy en día realmente yo creo que la clave de los proyectos ya no es tener yo mi partida económica y desarrollarlos, no. La clave es fundamentalmente el liderazgo y aquellas personas que son capaces de conducir adecuadamente este tipo de proyectos y sobre todo de integrar a esta complejidad enorme que se abonda sobre los diversos actores que suelen participar en los mismos. Gobernanza. Pues sí, gobernanza, hemos desarrollado clústeres, tenemos una excelente relación con todos los centros tecnológicos de la ciudad, con sectores más maduros, comercio, hostelería. Y si me preguntaran, ¿y cuál es lo más complejo? Lo más complejo, sin lugar a dudas, es la colaboración interinstitucional, interdepartamental, todo lo que tiene que llevar generalmente con el propio sector público. Ustedes dirán, bueno, ¿y realmente ustedes de dónde sacan los ingresos? Pues nuestros ingresos fundamentalmente provienen de infraestructuras hoteleras, provienen también de las propias energías, provienen de la comunicación y provienen también de diversos, en este momento, infraestructuras, centros de empresas, pero que tienen ya un carácter sectorializado. Empresas, por ejemplo, de carácter digital, empresas de carácter energético y luego también, por último, sin olvidar lo que son talent hub, las casas de talento, que en el fondo son una gran apuesta, un enorme reto de la ciudad, sobre todo para atraer en este momento doctores a nuestra ciudad, sobre todo a este ecosistema, a este hábitat de ciencia y de tecnología que es, yo creo que es fundamental. ¿Cómo se empiezan estas cosas? ¿Y ustedes cómo empiezan a trabajar en el ámbito de la energía? Pues yo creo que fue ya a partir del año 2004, 2005, cuando sale el primer proyecto, yo creo que era por parte del presidente en aquel momento, Zapatero, que primaba el desarrollo, por ejemplo, de placas solares fotovoltaicas. El modelo de negocio, planteándome lo que antes comentaba, analizar la ciudad en su conjunto, era decir, bueno, ¿qué capacidad tienen en este momento las propias edificios de carácter público? A partir de ahí realizamos una pequeña inversión
y conseguimos 29 instalaciones urbanas encubiertas de edificios públicos. En este momento, tras más de 15 años, seguimos produciendo por encima del 1,2 megavatios de producción, y sobre todo yo creo que en este ámbito que estamos hablando de la sostenibilidad económica, cada año tenemos un ingreso que viene a rondar los 400.000 años, a pesar de las reducciones que hubo en su tiempo. Y los 35 años que inicialmente tenían en vigencia este tipo de medidas, sobre todo invertido a la red, pues seguirán generándose ingresos recurrentes los próximos años. Seguramente dentro de 35 años nadie sabrá quién estaba aquí, ni que estaba yo, ni como yo no me acuerdo quién estaba en el año 1902. Pero lo importante realmente es generar fundamentalmente este tipo de base, este tipo de sustento económico para que podamos profundizar en el campo energético, en el campo del empleo, en el campo también, por supuesto, de la innovación, del aprendizaje, startups, etcétera, etcétera. Yo creo que esta fue la primera pieza. Y luego, posteriormente, lo que sí siempre hemos tenido un criterio especialmente constructivo, integrando e incorporando diversas energías, como puede ser la geotermia, la solar fotovoltaica, la solar térmica, la piel inteligente, etcétera, etcétera. Y ha habido un desarrollo, yo creo que en este sentido, posterior, en nuevos, yo creo que edificios. Pero déjame acabar en este recorrido que hago a través de las energías, fundamentalmente vinculado al aprendizaje y la conexión que existió con la digitalización. Y ya hace unos años pues se nos ocurrió empezar a monitorizar sobre todo el balance energético de edificios. Esto fue muy importante para nosotros porque aprendimos que la interoperabilidad de los sistemas y las plataformas es crítico. Con lo cual, los pasos que hemos ido dando posteriormente han estado muy vinculados a lo que puede ser la integración, digamos, de toda esta información en la plataforma, un lenguaje que sea realmente, yo creo que entendible entre una y otra plataforma. Y déjeme destacar, al margen del clúster que tenemos en todo el ámbito de Smart, uno de los proyectos del cual me siento más satisfecho. El recorrido que hicimos completamente con la biomasa, en torno a calderas, etcétera, etcétera, que se centraban en algunos edificios que estuvimos promoviendo. Damos un enorme salto cuando en uno de los escasos realmente desarrollos urbanísticos de la ciudad, desarrollos residenciales, nos planteamos, por ejemplo, un district heating. Este district heating planteaba dar ACS, agua caliente sanitaria y calefacción a 3.000 viviendas. Cuando empezamos a hacer los primeros análisis, fundamentalmente de viabilidad, nos encontramos que si se hubiera desplegado toda una red de gas, Naturgas o cualquier otro operador, nos hubieran sacado del mercado y nos hubieran hecho un dumping enseguida. Y yo que en este sentido tengo que reconocer la madurez política para preservar un proyecto de estas características casi no, en régimen de monopolio. Y yo creo que cuando hablamos de este tipo de temáticas estamos hablando de la Champions League. Esta realmente es la Champions League de la reivindicación municipal en el ámbito fundamentalmente de la sostenibilidad económica. Si pasáramos, y ya voy acabando porque me parece que además me voy a extender demasiado, al campo de la comunicación, pues prácticamente yo creo que tendríamos un recorrido bastante parecido a este. De hecho, nosotros en el 2004, creo que fue, empezamos a instalar las primeras parques o jardines públicos en época de nuestro alcalde, Manuel Orza, los primeros parques y jardines públicos conectados vía inalámbrica, concretamente mediante Wi-Fi. Y esto, aun siendo importante, yo creo que lo más importante para nosotros fue integrarnos como operador en la CMT, hoy día CNMC. ¿Por qué? Porque empezamos a aprender del sector. Empezamos a aprender cómo realmente los operadores dominantes y secundarios integraban, interpretaban en este momento, yo creo que el mercado. Y especialmente cómo, en cierta manera, se apoyaban en la dispersión de entrada en el propio ayuntamiento a través de diversos departamentos. Pero reitero, el tema más importante aquí, sin lugar a dudas, fue el hecho de empezar a entender, conocer, yo creo que el propio sector. A partir de en 2010, creo que fue, el ayuntamiento tiene un acuerdo plenario y nos transfiere la gestión de todas las telecomunicaciones del municipio, ¿no? Con una visión especialmente integrada y con una interlocución única. El paso evidente fue pasar de las propias redes inalámbricas a las redes de fibra, ¿no? Y especialmente también entender que las plusvalías también están en el subsuelo. Y muchas veces los propios operadores actuaban como si realmente ese subsuelo fuera suyo, ¿no? Sin conseguir, por ejemplo, alcanzar
los propios convenios de colaboración o de pago, por lo menos, del uso del espacio público, ¿no? Y ese fue nuevamente otro enorme reto de cara a posicionarnos en este mercado y defender los intereses del propio ayuntamiento, pero también de la ciudadanía, en la medida que fuéramos capaces de incrementar la competencia y, obviamente, la reducción tarifaria que se puede producir. Nuestra relación, por ejemplo, con los operadores secundarios, pues no sé, con un Orange y con un Vodafone fue claro. Ellos venían y, como no tenían redes propias, lo que les interesaba era conectar un punto con otro punto de la ciudad. Y nosotros le prestábamos ese servicio. Decimos, da igual si va por la canalización semafórica, por el tema del saneamiento, por la propia red semafórica, etcétera, etcétera. Yo creo que era igual. El tema nosotros conectamos de punto a punto y ellos obviamente nos pagaban y planteábamos el mantenimiento. La gran batalla, la Champions League, fundamentalmente en el campo de las comunicaciones, sobre todo en nuestra ciudad, fue con Telefónica, con Movistar y en este momento con MásMóvil y Euskaltel. ¿Cuál fue nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento estuvo que en los nuevos desarrollos, bueno, en primer lugar, que cumplieran sus obligaciones y que pagaran por la ocupación de espacio público, que no lo hacían en ningún convenio. Y en segundo lugar, en los nuevos desarrollos, poder integrar en un prisma todas las canalizaciones. No es que Telefónica echaba a su albedrío y gusto pues, todo el tema de la fibra o el cableado, etcétera, etcétera, sino que disponieran de un camino, de una carretera a través de la cual se articulaba operadores y también la posible red pública, concretamente municipal, casi en FTTH hasta el propio hogar. Y dejar luego también espacios, digamos, en este momento una cobertura para que operadores internacionales pues, puedan venir a cubrir un nicho determinado y les pueda interesar en función de la población, en función de la tipología, etcétera, etcétera, entrar, dejarles también un hueco, un espacio precisamente para que se puedan desarrollar. Yo creo que esto fue un tema, yo creo que ha sido realmente importante. Me he centrado solamente en estos dos ámbitos, sobre todo a nivel demostrativo, de cómo tenemos una responsabilidad fundamentalmente de cara a actuar y, sobre todo, trabajar intensamente y conocer este tipo de sectores. A veces tengo la percepción de que en muchos casos nos escudábamos en actividades que no generan valor, pero rellenan prácticamente todo nuestro día. Y cuando realmente tenemos que aportar valor, agregar valor, cuando tenemos que hacer planteamientos de corte y carácter estratégico, parece que tenemos que contratar a alguien de fuera, ¿no? Yo creo que la situación es la inversa. La situación es en lo que no agrega valor se puede externalizar, defendiendo también el rol y el peso público, pero en lo que agrega valor, tener realmente expertos. Porque en esto va el futuro de nuestras ciudades, en esto va el futuro de nuestros ciudadanos. Cuando hablamos del despliegue actualmente de todos los sistemas de movilidad, van a surgir enormes posibilidades. Y como diría Mariana de Masucato, ¿tenemos posibilidades de entrar también en este reparto de la tarta o tenemos que esperar a que nos colonicen, digamos, estas grandes multinacionales que tienen un enorme valor, ¿eh? No quiero decir que no tengan que operar, pero de una manera alineada con los propios objetivos urbanos, los propios ciudadanos. Esto era un poco, Jaime, lo que quería trasladaros, y no sé si igual me he extendido demasiado o no, pero bueno, quedo también a la espera si hay preguntas o ya me dirás, Jaime, cómo actuamos desde aquí. Perfecto. Eugen, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que, como era previsible, cuando algo funciona durante 120 años, quiere decir que funciona razonablemente bien, porque si no hubiera desaparecido. A mí me parece muy interesante el repaso que has hecho. Primero, más de tipo conceptual, la importancia que tiene el concepto de sostenibilidad frente al concepto más estático de financiación. El considerar la sostenibilidad económica como base para la reforma, para la gobernanza multinivel. Esta doble perspectiva del territorio como recurso, que luego has desarrollado con más detalle, y del valor de las cosas y el papel del Estado como emprendedor, la estructura pública como emprendedor. Esa idea de que los recursos tienden a ser intangibles a través del talento, la formación, etcétera. El concepto de responsabilidad y la prioridad en torno a proyectos, ¿no? Algo que se pueda medir, que se pueda acotar en el tiempo, que se pueda evaluar en términos de eficiencia, la integración público-privada y esas líneas de trabajo que yo creo que son muy inspiradoras alrededor de las infraestructuras, hotelera, energética, la digitalización y la comunicación, que yo creo que da idea, y lo voy a resumir en una sola palabra, y ya me corregirás después, de que en la visión que Eugen nos traslada y la Sociedad de Fomento de Donostia San Sebastián, el desarrollo empieza por uno mismo, es decir, empieza por generar los recursos que hacen sostenible lo que luego se pretende hacer. O sea que muchísimas gracias, luego si hay alguna pregunta, pues te la traslado. Muchísimas gracias, Eugen, por tu intervención.
Juan Luis, ¿cómo podemos completar esto desde una perspectiva insular como la de Santa Cruz de Tenerife? Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de trasladar la experiencia de Santa Cruz de Tenerife en este foro. Nosotros pertenecemos tanto al Foro de Ciudades por el Empleo como a REDEL. Y desde luego ha sido extremadamente enriquecedor para nosotros, un ayuntamiento capital de una isla, cocapital autonómica, porque lo tenemos compartido con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la capital administrativa de una isla turística, una ciudad de 200.000 habitantes que ha vivido mucho tiempo de la renta de capitalidad y que ha tenido o está atravesando una transformación de su modelo económico para convertirse en destino turístico por derecho propio, como puerto de cruceros y en muy fuerte competencia con otros núcleos comerciales que han ido surgiendo en distintas partes de la isla que han tenido su propio desarrollo turístico. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife tiene una agencia de desarrollo local desde 1992. El año que viene cumplirá 30 años. Y bueno, yo creo que es representativa de los avatares que han sufrido las agencias de desarrollo de cualquier ciudad mediana de España. En nuestro caso, agravado por la condición de insularidad y lejanía que te priva del entorno tan enriquecedor que compruebo siempre que vengo a reuniones en la península, donde existe un fermento, existe un caldo de cultivo y una cierta facilidad de intercambio de ideas, donde existen referentes, existen buenas prácticas. Y por eso es una de las razones por las que estemos en este tipo de organizaciones. Salvando eso, yo creo que la historia de nuestra Agencia de Desarrollo Local es bastante representativa sobre todo de la precariedad de la financiación, de cosas que han ido saliendo en las mesas anteriores o que también ha apuntado Eugen, que es la importancia de la sostenibilidad económica para poder hacer cualquier tipo de planificación del desarrollo local en un territorio. Lo que hemos vivido en nuestra Agencia de Desarrollo Local es lo que todos sabemos lo que es, la dependencia de subvenciones, de concurrencias competitivas, de proyectos de duraciones inferiores a un año, la ausencia generalmente de instrumentos de planificación del empleo a nivel territorial local o la falta de una articulación en las políticas autonómicas o provinciales, en nuestro caso insulares, de empleo, una falta de articulación del elemento local en los objetivos y en todos los niveles. Eso vale para las políticas de empleo, pero por lo general también para las políticas de desarrollo general, tanto de fondos europeos como las de las estrategias de especialización inteligente. Los ayuntamientos, y el nuestro no es una excepción, pues en ese entorno de incertidumbre, pues básicamente a lo que te puedes dedicar es a intentar generar una estructura más o menos estable con una plantilla básica que se dedicará fundamentalmente a la obtención y captación de recursos vía subvenciones y similares. En nuestro caso, si desde el año 2000, en que se constituye la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife como sociedad anónima unipersonal, muy en la moda de la época de la huida de lo público, y como un instrumento pues, que permitiera cierta agilidad en la gestión y tramitación de subvenciones y proyectos y que funcionara también como los bomberos del ayuntamiento para ir solucionando las distintas urgencias. En ese sentido, pues también nos encargamos de la promoción económica, política comercial, dinamización comercial, servicio de información turística y promoción turística en destino, aparte de los clásicos de empleo, emprendimiento, formación y agencia de colocación. Tenemos unos contratos programa, ahora son plurianuales, que lo que cubren son la infraestructura básica y una plantilla básica para poder atender las necesidades y cubrir unos mínimos de gestión y atención en los distintos frentes. Entonces, cubrimos todos los frentes: intermediación, orientación laboral, apoyo al emprendimiento con un vivero de empresas, pero todo a muy pequeña escala, y esa estructura crece o disminuye en función de las subvenciones o proyectos a los que se pueda concurrir. Tuvimos un par de experiencias interesantes que podríamos considerar como una prueba de estrés del modelo tradicional de articulación o de no articulación de la política de empleo regional con la local. En el periodo 2012-2013, que fue cuando estallaron las bombas también de estabilidad presupuestaria y la crisis de competencias de los entes locales,
En el caso de Canarias, eso abocó a la extinción de más de la mitad de las agencias de desarrollo local por criterios de interventores y secretarios municipales que decidieron que eso eran competencias impropias y rescindieron los contratos de las agencias de desarrollo local. Y se fue gente pues, que llevaba a lo mejor 10 años trabajando en eso, se fueron todas a la calle. Entonces fue un reseteo generalizado en todo el archipiélago. En nuestro caso conseguimos escapar de eso porque en la lotería de los interventores tuvimos suerte. Y poco después salió la Ley Canaria de Municipios que permitía interpretar que dentro de ciertos márgenes los ayuntamientos sí que podían intervenir en materia de empleo. De nuevo, muy condicionado por la interpretación de los habilitados nacionales que le tocara en suerte o en desgracia a cada municipio. Los experimentos en cuestión fueron 2 iniciativas, en 2012-13 y otra en 2015-16, de hacer unos programas de colaboración del Servicio Autonómico de Empleo con las grandes ciudades del archipiélago. En el primer caso, les puedo decir que la historia acabó con el reintegro de más de la mitad de los fondos por disposiciones ambiguas en cuanto a la justificación de los mismos, que generaron que, si bien se consiguieron los resultados de los proyectos, al final hubiera que devolver parte del dinero. El vehículo fue una subvención nominativa a los 4 municipios de más de 100.000 habitantes que hay en el archipiélago. La idea es que eso tuviera luego un desarrollo a largo plazo, pero como el experimento no funcionó bien, hubo que esperar prácticamente un lustro para hacer un segundo intento de esto. Aquí es donde se nos pidió que presentáramos unos planes de 4 años que tocaran todos los ámbitos de las políticas activas de empleo, emprendimiento, formación para desempleados, formación para ocupados, itinerarios integrados, y nosotros, bueno, pensando que teníamos la oportunidad de hacer un proyecto con cierta visión, con cierta permanencia de las plantillas y poder atender por fin volúmenes importantes de beneficiarios, presentamos unas propuestas bastante ambiciosas pactadas entre 4 ayuntamientos con colores políticos distintos, etcétera. Entonces, se puede considerar que fue un cierto logro a nivel técnico. Y luego, cuando eso fue deglutido, triturado y procesado por la burocracia del Servicio Autonómico de Empleo, acabó reducido a una subvención específica de 11 meses de duración para hacer orientación laboral y formación en competencias transversales para el empleo. Con lo cual, ya les puedo decir cómo acabó también. Se retrasó mucho la tramitación de las ayudas, hubo que solicitar prórrogas. En algún caso, la prórroga llegó después de concluir el plazo de ejecución del proyecto y finalmente se saldó con que parte de los ayuntamientos participantes tuvieron que reintegrar casi el 80% de los fondos, con o sin ejecución total o parcial de los resultados. Nosotros escapamos bastante bien. La idea era hacer una segunda edición del proyecto, pero eso ya directamente en el caso nuestro no llegamos a presentarnos porque las condiciones es que no eran viables de ninguna manera. Los otros ayuntamientos lo intentaron con diversa suerte en ese proceso. Y después de eso no hemos vuelto a tocar ese campo porque ya yo creo que todos los implicados nos hemos dado cuenta de que con el actual marco, la cultura organizativa del Servicio Autonómico de Empleo, el marco legal, las limitaciones de los interventores. En nuestro caso, ser sociedad municipal implicaba que encima nos tenían que hacer una encomienda de gestión, más, bueno, después encargo con la nueva ley de contratos, y el nivel de complicación que era tal que todos hemos desistido. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos oportunidades. Tenemos el anteproyecto de ley de empleo con sus artículos 7, 25, 66.2, pero es muy esperanzador. Se ve que las intenciones, las buenas intenciones que nos lleva varios años anunciando el SEPE, al final se quedaron a las puertas de lo anticipado, que era la posibilidad de alguna manera darnos competencias en empleo. Eso supongo que todos lo vieron en la rueda de prensa, la ministra Yolanda Díaz diciendo que ni por asomo se pretende dar competencias a los ayuntamientos, sino crear unos canales potestativos para las comunidades autónomas que así lo deseen para poder canalizar fondos directamente a los ayuntamientos. Cito expresamente el ejemplo de Barcelona Activa,
lo cual es bastante lógico, dado la trayectoria que tiene y la apuesta económica que hay detrás por parte del ayuntamiento, pero claro, para ayuntamientos medianos por debajo de 500.000 habitantes es una referencia un tanto desalentadora, porque si ese es el nivel que hay que alcanzar con recursos propios, pues nunca vamos a cumplir con los requisitos que nos está dibujando el Ministerio o el SEPE. Se habla de podrá, recomendará, ¿no? Se facilitará, se fomentará, pero al final todo va a depender de lo que los ayuntamientos estén dispuestos a apostar de fondos propios, con la inseguridad que eso genera por temas de interventores, ley de estabilidad presupuestaria, racionalización, competencias propias o impropias, y lo que se logre negociar con el competente, que es la comunidad autónoma. En nuestro caso, pues, esto está todavía demasiado fresco como para yo atreverme a aventurar por qué camino pueda llegar a ir, pero desde luego que sí que queremos aprovechar esta oportunidad para llegar a lo que estaba apuntando Eugen, o sea, una sostenibilidad financiera sin la cual es imposible tener una planificación del desarrollo local. Y también, me reafirmo en lo que dijo él, es imposible tener una articulación interadministrativa entre los distintos niveles si no se traduce a una estructura de financiación. Una cosa no es posible sin la otra, es inconcebible. Se quedaría en papel mojado y eso yo creo que todos lo hemos experimentado. Tanto si tienes la financiación pero no el sistema, como si tienes el sistema pero no la financiación. Las dos cosas tienen que salir, yo creo que simultáneamente. Parece que va a haber una especie de marcos de experimentación a través de esos centros de innovación, de orientación y emprendimiento, unos sandbox regulatorios. A lo mejor va a ser posible hacer el camino andando, generar buenas prácticas que luego sean, con el curso de los años, que se puedan luego llevar a la conferencia sectorial y generalizarlos, porque sabía sí que está bien planteada en los instrumentos que está proponiendo el Ministerio, pero va a ser de nuevo una vía dolorosa que tendremos que transitar todos, cada uno con su gobierno autonómico, y bueno, y confiar. Lo que está claro es que vamos a aprovecharlo, como siempre lo hemos hecho todos los entes locales, porque ese es el compromiso que tenemos como administración más cercana a la ciudadanía. Nada más, gracias. Perfecto, Juan Luis. Bueno, complementa, digamos, la visión, no solamente porque esté al otro extremo del país, sino porque Juan Luis se ha focalizado, digamos, en las dificultades de la gestión, ¿no? Manteniendo la idea de que la importancia está en la sostenibilidad. Estas pruebas de estrés que nos ha contado en relación con el Servicio Público de Empleo, el Servicio Canario de Empleo en este caso, pues demuestra un poco las limitaciones que tiene el marco, cuando la dependencia viene fundamentalmente por la vía de las subvenciones o los programas inestables, un poco la advertencia que nos hacía Eugen de la dificultad de hacer depender las políticas de ese tipo de ingresos. Respecto de los apuntes que ha hecho Juan Luis en relación con el anteproyecto de ley de empleo, no nos vamos a extender porque mañana está aquí el director general del SEPE, con lo cual creo que eso es lo procedente, incluyendo los potenciales que puedan tener los centros estos de orientación, innovación y emprendimiento, aunque ya me apunta, y por ver si hay alguna pregunta en la misma línea, me apuntan a través del chat un comentario de Manuel Amorós, que nos está siguiendo en streaming y se lo agradezco, que en su lectura del artículo 7 y del artículo 25 lo considera claramente insuficiente. Pero, insisto, no quiero quizá abrir ese debate hoy, que es muy específico del ámbito de empleo y que quizá tengamos oportunidad de verlo mañana. No sé si hay alguna pregunta, aunque estamos prácticamente fuera de tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, veo que a través del chat no las hay, quizá en la sala. Sí, hay una allí. Sí. Fernando, ¿no? Sí. No te veo con la luz. Fernando, sí, soy Fernando Nebreda, de Redel. Bueno, la verdad es que después de oír la película de terror que nos ha contado el compañero de Santa Cruz, encima tener que reconocer que me siento plenamente identificado con la mayoría de los capítulos que ha contado y que efectivamente pues
ni el marco ni los mecanismos de financiación son los adecuados, evidentemente, ¿no? Por eso, mi pregunta va dirigida a Euken, porque me parece tremendamente sugerente todo el marco que nos ha planteado. Euken, quisiera hacerte una pregunta en relación a la actitud de los funcionarios, o sea, internos del propio ayuntamiento en todo este proceso, que evidentemente tiene un elemento de innovación grande. Por supuesto que el hecho de que ya la sociedad de fomento contara con un histórico en el que, bueno, está utilizando el territorio como fuente de recursos, me imagino que habrá facilitado, pero no cabe duda que incursionar en ámbitos nuevos, energía, telecomunicaciones, etcétera, seguramente, no sé, quisiera saber si esto ha generado problemas internos, qué tipo de respuesta has encontrado dentro de la casa, lo que puedas contar, obviamente, pero bueno, muchas veces, como ha comentado el compañero de Santa Cruz, nos encontramos con que los interventores, los secretarios, pues nos ponen muchas pegas, ¿no? Para todos estos planteamientos que rompen un poquito con la tradición. ¿Nos podrías contar un poco cómo ha ido esto? Sí, yo creo que es difícil, no tanto por lo menos en nuestro caso, no tanto por el propio interventor o por el propio secretario, sino especialmente pues, en diversos departamentos, ¿no? Yo creo que somos, en cierta manera, unos privilegiados cuando somos capaces de entender e interpretar adecuadamente el tema del desarrollo local y todos estos proyectos, mientras que en muchas ocasiones nos encontramos, especialmente con departamentos más tradicionales, más clásicos, que es muy, muy difícil cambiar seguramente esa tendencia. Por ponerte un ejemplo, cuando empezamos a desarrollar ya en el ámbito de una Smart Calea, por ejemplo, lo que era la luz, la iluminación inteligente, realmente llegas a situaciones muy tensas, en las cuales el responsable, por ejemplo, de llevar todo el tema del mantenimiento de la iluminación pública en nuestra ciudad, nos decía que no le complicáramos la vida, que no pusiéramos sensórica, que él lo que hace es fundamentalmente encender y funciona. A través de un cuadro me funciona toda la parte vieja. Es más, si llegaba siempre a la conclusión de que lo asumieras tú, que todo lo que puede ser en este momento el tema de no solamente del LED, sino especialmente la integración de lo que puede ser la sensórica para el paso de las personas, la intensidad lumínica que conlleva, pues es de una enorme complejidad. Aparte también de unos ciertos celos, tampoco te voy a decir, porque en la medida que vas desarrollando iniciativas, pues a veces existen yo creo que muchos celos, ¿no? En todo caso, por encima de la pregunta que hacías tú, estaba el fin de semana escribiendo un artículo para una empresa, para una revista, para un periódico económico, ¿no? Y yo lo que sí decía realmente era la soledad municipal. Me da una auténtica sensación de soledad cuando estamos hablando específicamente del desarrollo de todos estos ámbitos, y sea con capacidad de gestión o financiera propia, o sea a través de las subvenciones, sí te da esa percepción de decir, qué solos, no sé, aunque tenga un carácter poético, pero qué solos estamos los ayuntamientos. Bueno, muy bien. Como estamos fuera de tiempo, yo solo hago un apunte para cerrar. Muchas gracias, Euken. Me parece que es una reflexión final perfecta. Hago un apunte que es la importancia que probablemente tiene el benchmarking y el bench learning en este contexto, ¿no? Lo decía también Juan Luis en relación con los COEs. Yo creo que si algo tiene y precisamente fortalece también el concepto de redes, como las que estamos, digamos, detrás de este congreso, es la posibilidad de ver experiencias, copiar en el mejor sentido, mejorar si es posible, y sobre todo cuando hay experiencias concretas, suficientes y exitosas, pues eso es más sencillo. Por lo tanto, instar quizá, no como solución, pero al menos sí como recurso, la posibilidad del aprendizaje mutuo comparativo, como se denomina en términos europeos, ese podría ser el camino. Solo decir para terminar que me comunican los compañeros de la organización que hemos tenido 200 personas conectadas online, por lo tanto, muchísimas gracias, aunque no hayan trasladado preguntas, además de las que están en la sala. Agradecer a Juan Luis, a Euken su participación, a Manuel pedir que nos acompañe la próxima vez y muchísimas gracias por vuestra atención. Seguimos. Gracias.